Bueno, hoy vamos a seguir hablando acerca del hombre espiritual, el hombre natural, el hombre carnal. En estos días el Señor, hermano, quiere que estemos hablando de esto porque quiere que verdaderamente nosotros nos ubiquemos en lo que realmente somos. De hecho, yo me acuerdo cuando Jesús un día le enseñó a sus discípulos algo muy importante. Y Jesús les empezó a decir, cuando oren, digan esto. Pero lo que a mí me impacta tanto, hermano, yo sé que lo pusieron ustedes, Mateo 6, 10. Y en la realidad, hermano, el diseño del reino de los cielos es que nosotros debemos entender que hay un diseño en el reino de los cielos, y ese diseño dice que tú y yo somos seres espirituales. Por eso Jesús dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otra versión dice así, Padre, hágase conforme al diseño que tienes en tu reino sobre mi vida aquí en la tierra. Y eso fue lo que les enseñó a sus discípulos. Y los discípulos quizás se preguntaban, ¿cómo? Padre, hágase conforme al diseño que tú tienes en tu reino sobre nosotros aquí en la tierra, porque nosotros fuimos pensados, diseñados, creados y enviados a la tierra con un propósito. Entonces nosotros, hermanos, tenemos un diseño y nosotros tenemos que ser diseñados de acuerdo al diseño del reino. El problema es que nosotros hemos estado tomando un diseño que no es el del reino de los cielos, sino es un diseño infernal. En otras palabras, hermanos, si ojalá y tú entendieras y comprendieras esto que te voy a decir, Satanás también tiene un libro. Y en el libro de Satanás dice, Satanás diciéndole a sus hijos, y sus hijos dicen, Padre, Satanás, Dios de las tinieblas, hágase conforme al diseño del infierno sobre nosotros aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir? Los satánicos, hermanos, están orando constantemente para que nosotros, la iglesia, nos formemos de acuerdo al diseño del infierno. Y ese es el diseño que el día de hoy se está manifestando en tu vida. Aunque tú lo veas como una broma, pero esta es una realidad. ¿Qué quiere decir, hermano? El diseño del infierno, hermano, es que tú y yo seamos carnales, naturales. Porque el diablo sabe que mientras nosotros nos manifestamos de una forma natural, de una forma carnal o animal, nunca jamás el Espíritu Santo, escúchalo, te usará a ti. ¿Por qué, hermano? Porque el natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Y para el natural las cosas del Espíritu les es una locura. El hombre animal no se diga. El hombre animal se entiende que es alguien que no entiende. ¿Por qué? Porque el animal no tiene el poder de raciocinio, sino él actúa por instinto animal. Y el carnal, pues, el carnal actúa como un animal que no entiende. Por eso, hermano, el Espíritu Santo en este tiempo quiere que nosotros entendamos y nos ubiquemos. Tenemos que ubicarnos. Yo estaba meditando cuando estaba haciendo el mensaje y recordé el momento en cuando yo llegué a la iglesia por primera vez. Yo no entendía ni comprendía nada, ni siquiera yo no sabía por qué cantaban, por qué adoraban, y más me extrañaba cuando miraba gente que hablaba en lenguas. Y yo decía, estos están locos. ¿Quién sé qué reburujo traen ahí? Y yo no entendía nada. ¿Por qué? Porque yo viví siempre una vida religiosa, la cual mis padres me inculcaron. Pero cuando yo llegué a la iglesia había una necesidad de mí, de Dios. ¿Por qué? Porque yo busqué intensamente a Dios en mi religión y nunca me respondió. ¿Por qué? Porque yo le pedía las imágenes. Yo no encontré respuesta ahí. En esos días Dios me traía ya bien probadito, traía sed y hambre de Dios. Dios me estaba llevando a reconocer mi propia insuficiencia y la necesidad de Dios. Y yo busqué en mi religión, nunca encontré respuesta, pero el día que vine a Dios,
Dios me respondió inmediatamente. Y ahí me di cuenta, hermano, que lo primero que tenía que hacer yo era reconocer mi propia insuficiencia. Porque hoy en día muchos de nosotros, hermanos, nos creemos autosuficientes, creemos que lo podemos todo, que no tenemos necesidad de Dios, y mucho más cuando tenemos dinero, cuando tenemos con qué vivir, aunque no vivas bien, sino sobrevivas. Y en la realidad, hermano, esa era mi vida. Me creía autosuficiente, yo no necesitaba de nadie, yo podía solo, y yo salía al frente y enfrentaba cualquier situación. Pero Dios permitió, hermano, que yo cayera en un proceso tan fuerte que no se lo aconsejo a nadie. Ese problema me llevó a pensar en la muerte, en quitarme la vida y no existir más. Yo renegué con Dios y le dije, llévate tu vida, yo para qué la quiero, mira cómo me tienes. Pero ese problema, ese asunto, hermano, me humilló, ese asunto me hizo llorar, ese asunto verdaderamente, hermano, me hizo pedazos. Pero ese asunto, hermano, me produjo una tristeza tan fuerte que yo lo único que quería era matarme. Pero un día, hermano, el Señor me llevó a leer la Sagrada Escritura y encontré un versículo donde decía: la tristeza según el mundo produce muerte, pero la tristeza según Dios produce arrepentimiento. A lo mejor este versículo a ti no te suena, pero al que se encontraba en la situación que yo me encontraba, verdaderamente ahí encontré mi esperanza. ¿Por qué? Porque yo quería matarme, quería terminar con mi vida, pero cuando yo leí ese versículo, me dio esperanza. ¿Por qué? Porque ahora entendía por qué Dios me estaba procesando, porque me quería llevar a un arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Que dejara de pensar como estaba pensando y dejara de interpretar mi vida de la forma como lo estaba haciendo. Y era darme vuelta de ese mal camino que a mí me parecía bien, como dice el proverbio: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de paz. Y yo alabo y glorifico a Dios, hermano, que haya tratado tan fuerte con mi vida, porque eso fue lo que me trajo a los pies de Cristo. Yo meditaba hace tiempo y reflexionaba acerca de lo que me pasó, y yo le he dicho a Dios: Señor, si no me hubiera pasado esto, yo no estuviera en tus caminos. Y si yo no estuviera en tus caminos, ahorita estuviera muerto, estuviera en un psiquiátrico o estuviera encarcelado. ¿Por qué, hermano? Porque yo estoy seguro que me hubiera involucrado ahorita en las bandas que andan por aquí y por ahí. Porque esa era mi vida antes. Era un desorden, me gustaban las armas, me gustaba sembrar droga, transportar droga, y era mi vida. Yo te aseguro que si no hubiera estado en Dios, yo anduviera en esas bandas. Y quién sabe si viviera o ya me hubieran tumbado o algo hubiera pasado. Pero yo le doy gracias a Dios, mi hermano, que antes de la manifestación de lo que se está manifestando, Dios ya me había traído esos caminos. Y yo, cuando verdaderamente vi la respuesta de parte de Dios, créanme que en esa visión que yo miré, y que Dios me llevó hasta el infierno y me hizo sentir lo que es el tormento del infierno, miraba unos gusanotes tan grandes y tan gruesos que entraban a mi cuerpo y me devoraban, y yo pensé que era una locura, pero cuando leía la Escritura dice que en nuestra cama serán gusanos, y donde el gusano no muere. Y ahí empecé a ver que todo era una realidad. Escuchaba lamento de multitudes de gente. Créanme que mucha gente cree que ese lugar no existe y que nadie ha ido a ese lugar, pero yo creo que usted se ha dado cuenta de que aquí hubo gente que Dios mandó a ese lugar y llegaron todos atormentados, asustados. Porque yo me acuerdo cuando Dios le dijo a Moisés: de acuerdo a tu pecado, este lugar te pertenece, y Dios la abandonó ahí. Pero quería darle una experiencia tremenda. Yo quiero preguntarle a ella la experiencia que tuvo allá y cómo regresó aquí. No solo a ella, a Alejandra también, a Jessie también. Hubo personas, mi hermano, que llegaron horrorizadas de ese lugar. Y hay muchos testimonios, hermano, que hablan de ese lugar tremendo. Pero yo lo que te quiero llevar con todo esto, hermano, que cuando yo llegué, yo no entendía, no comprendía. Y yo pude ver los cristianos de ese tiempo, cuando yo me convertí al Señor,
hermano, eran cristinos. Vivían una vida ambivalente, o sea, una vida doble. Yo lo miraba que se creían tan espirituales que hasta les temblaba la mano cuando oraban por la gente, miraba la mano que les hacía así y los tumbaban. Y que este y que el otro, y sabe que la gente nunca sanaba, nunca pasaba nada, pero hubo algo que me llamó mucho la atención, que llegué a mirar, hermano, a algunas personas que supuestamente pasó algo en sus vidas. Y después de eso, ellos alardeaban. No, el Señor se manifestó, la honra y la gloria sea para Dios. Dios se manifestó a través de mi vida y dio sanidad a fulano, mangano, a perengano. Y todos creíamos que era el poder de Dios manifestándose. Yo creo que el día de hoy podemos ver personas, hermano, que oran por personas, pero son carnales, son gente que vive una vida doble y podrán decir, es Dios a través de mi vida. Y así lo creía hasta que Dios, hermano, un día que estaba yo leyendo la palabra y me encontré cuando decía, de cierto digo, es más, llévenme por favor lo que es Mateo 7, 21 al 23. Aquí esta escritura me llamó mucho la atención, pero lo que te quiero decir es esto: un carnal, un natural, un animal, alguien que no es espiritual, alguien que vive una vida doble, menciona el nombre de Jesús, menciona Padre, menciona Jesús, menciona Espíritu Santo. Pero mira lo que dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero lo más que me impactó fue esto: no todo sigue en el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mira lo que dice: y entonces declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si tú lees estos versículos te vas a dar cuenta como ciertos hombres, hermanos, que viven una vida doble, que son gente malvada, rebelde, pecadora, como si ellos usaran el nombre de Jesús, Dios los iba a usar. Mucha gente cree que es Dios quien los está usando. Muchos creen que Dios es esa gente que no conoce a Dios, gente malvada, gente hacedora de maldad. Cree que es el Espíritu Santo, cree que es Jesús, o cree que es el Padre quien ha hecho milagros, quien ha echado fuera los demonios y quien ha profetizado y se ha cumplido. Y el Señor dijo: este no es mi poder, porque mi Espíritu Santo no puede operar en un hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el que anda conforme a la carne no le puede agradar a Dios. ¿Cuánta gente hemos visto que anda en adulterio? Anda bien mal, hermano, anda en contra de la palabra de Dios y ora por la gente. Y el Señor me dijo: Satanás a muchos los hace andar en esta clase de vida. Y por si fuera poco, ahí es donde Satanás usa los mismos dones que el mismo Dios de los cielos nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Puedes creer eso? Satanás usa los dones que nos ha dado a nosotros. Pero nosotros no entendemos y creemos que es Dios quien se está manifestando a través de nosotros. Y yo me sorprendí realmente, y dije: ¿pero cómo? Pero está diciéndote: Señor, ¿qué me eché de demonio fuera en tu nombre? ¿Qué no profeticé en tu nombre? ¿Qué no hice milagros en tu nombre? Pero ¿qué dice el Señor? Apartado de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco. Hermano, mucha gente cree que es el poder del Espíritu Santo quien está realizando milagros, quien está profetizando, quien está echando fuera demonios. No es el poder de Dios, porque Dios no se puede contradecir en su palabra. Es el poder de Satanás. Para que el Espíritu Santo, hermano, te pueda usar a ti, tú necesitas vivir en santidad. Tú y yo podemos ver, hermano, realmente lo que un día Dios le dijo a Josué: mira, Josué, dile al pueblo: santificaos,
porque el día de mañana yo haré maravillas entre ustedes. ¿Por qué no los usó así? Pues, ¿por qué no hizo milagros así como estaban? Porque Dios estuviera en contra de su palabra. Hermano, yo verdaderamente me sorprendo. Un día me encontré una maestra y me decía, hermano, yo quiero hacer unas preguntas a usted. Mire, ya ve que el personaje que salió de donde usted viene, supuestamente salió muy ungido. Y un día me dijo, el Espíritu Santo me está diciendo que tú eres para mí. Y como ella se sentía con necesidad de un esposo, ¿por qué? Porque el pastor que le estaba dando cobertura a ella le dijo, hija, es tiempo de que abras una iglesia. Y ella decía, está bien, voy a abrir la iglesia, pero necesito mi cabeza, o sea, su esposo. Y ella traía la necesidad de un esposo. Pues este muchacho se enteró de eso porque yo le platiqué lo que ella me platicó y él se aprovechó, fue y sobreprofetizó. Y yo dije, esta mujer anda buscando un esposo, un varón de Dios. Yo se lo platiqué a él. ¿Y qué crees que hizo él? Se aprovechó de eso. Dice el Espíritu Santo que tú eres para mí, que tú eres mi amada esposa. Y ella nunca pidió confirmación, no pidió revelación, no se metió a rodear, inmediatamente se involucró con él. Y ahora ella pues le compraba camisas, le compraba pantalones, le daba dinero, pues. ¿Te das cuenta de eso? Y un día me preguntó un hermano, oye, eso no está bien, no, dije, es que ella se equivocó, que ella está ciega. Ella ahorita anda con una necesidad. Y ya nadie la va a poder sacar de ahí. ¿Por qué? Porque ese muchacho supuestamente profetizaba, supuestamente que el Espíritu Santo lo usaba, mentiras. De hecho, una de las muchachas que vino el domingo, vinieron dos juntas, son amigas mías. Una de ellas también le dijo lo mismo, se hincó en el suelo y le dijo, dice el Señor que tú eres para mí. Pero digo que en vez de ungido salió ungido de una mujer también. Hubo varias a quienes les dijo esa misma frase. Ella en realidad fue y lo denunció con los pastores. Y él sabe que es que él me embarazó. ¿Te das cuenta de todo? Supuestamente él se fue, lo enviaron a ayunar para allá, y allá para decir que lo enviaron para allá para descansar de un fuerte ayuno que había. Lo mandaron a ayunar, no a descansar de un fuerte ayuno. Mentira, era mentiroso. Y lo que te quiere decir que ella se involucró, se hincó en el suelo, dice el Señor que tú eres para mí. Total. ¿Qué te quiere decir? No era Dios hablando a través de él. No era Dios, hermano, profetizando a través de él. Porque ella me dijo, hermano, yo quiero hacer una pregunta. Este hombre dice unas palabrotas, maldice mucho. Pero yo me quedo sorprendida de que él profetiza. Y a las personas que le profetizan dicen que sí es cierto lo que les dijo él. Y está diciendo aquí, profeticé en tu nombre. Y se cumplían, pero no es Dios. Este hombre estaba adivinando. Si tú te das cuenta, la palabra de Dios menciona a la pitonisa de Filipos, aquella mujer que traía un espíritu que la hacía capaz de adivinar cualquier cosa. Quiere decir que no era cualquier espíritu. Dice que le hacía adivinar cualquier cosa. ¿Te das cuenta? Hermano, en la realidad decía, yo me sorprendo, pero es que no es Dios a través de él, entienda. El Espíritu Santo es tan sensible a ser contrictado, es tan sensible a ser apagado, que hoy en día hay mucha iglesia, escucha bien, mucha gente en la iglesia, rebeldes, pecan, adulteran, estafan, roban, mienten, chisme, tontería y media, hermano. Todo eso contricta y apaga al Espíritu Santo. En esos momentos el Espíritu Santo, digo, el demonio te atrapa, el demonio te lleva a ser engañado. Pero como tú quieres ser usado, como tú quieres manifestar poder,
Ahí se te manifiesta un poder extraño, pero tú no lo disiernes, porque cuando uno anda en pecado, cuando uno anda en rebelión, tú no disiernes nada, y mucho más cuando somos ignorantes a la realidad del Espíritu Santo. Yo creo que muchos de ellos, hermanos, saben que no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque viven una vida doble, viven en pecado, y tenemos que entender que por nuestro pecado contristamos y apagamos el Espíritu Santo. Pero hemos caído con una mentalidad, hermano, que nos engañamos a nosotros mismos. Tienes que entender, hermano, que Satanás, cuando era luz bella, él estaba en el reino de los cielos, era el director que conducía todo el universo a adorar al único Dios verdadero, pero un día se rebeló en contra de Dios, queriendo ser igual al Altísimo. Fíjate lo que te quiere decir. Ya cuando él se rebeló, hermano, ahora la rebelión está originada en su corazón, pero de ahí en adelante empezó a engañar a ángeles. Dice que engañó una gran multitud de ángeles. Oye, si los ángeles que no están en un cuerpo como el tuyo y el mío, estaban en un cuerpo espiritual. Los ángeles no son cualquier cosa. Por eso la palabra Satanás significa engaño. Satanás engañó una gran multitud, millones de millones, fíjate, de ángeles. Si me estás entendiendo bien, pero los engañó. Seres que no estaban en este cuerpo carnal, en un cuerpo corrompido, los engañó. Satanás, hermano, es experto en engañar. Por eso dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Quién es un inicuo? En estos días hemos estado hablando de él. Es uno malo, un perverso, un depravado, un rebelde, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, entonces quiere decir que la venida de ese inicuo es por Satanás, que se manifestará ¿con qué? Con grandes, dice grandes, no cualquier cosa, grandes señales, milagros y prodigios. Hermano, yo te voy a decir algo importante que me llama mucho la atención. Parece breve, pero el ser humano, hermano, tenemos hambre de poder. A lo mejor tú no tienes, ¿por qué? Porque tú tienes una mente minimizada, llena de límites y barreras. Tú no anhelas otra cosa más que trabajar, agarrar poco dinero, comer y vivir. Eso, hermano, pero hay gente ambiciosa, gente que quiere ser algo grande. Simplemente no va muy lejos. ¿Sabías tú que esos que andan de sicario están enfermos de poder? Si no fuera así, no estuvieran haciendo lo que andan haciendo. Los imperios de ellos van creciendo, van aumentando. ¿Por qué? Porque tienen sed y hambre de poder. De hecho, un día uno me decía a mí, un sicario de bajo rango anhela subir un rango más alto, pero para ello tiene que matar al otro que está delante de él, para poder subir y tener más poder. Todos anhelan y desean subir a un poder más grande. Alguien que le dice un lugarteniente, hermano, eso no ganan lo que gana una chinchilla de ellos. Los otros ganan un sueldillo ahí como, ¿qué dice? Como le pagan a los oficiales, es lo que ganan, o a un conserje, o a un maestro, lo que gana uno de ellos. Pero el lugarteniente, hermano, ganan mucho dinero, grandes cantidades. Por eso no cualquiera, hermano, llega a esos niveles. Para llegar a un nivel necesita tener cabeza de mando, de mandar, de estrategia, de pensar. Esa gente se enferma de poder. Por eso es que hay tanto relajo, tantas cosas. Y yo te quiero decir, mucha gente tiene anhelo y deseo de más poder en el mundo espiritual de la tiniebla. Todos los grupos, hermanos, anhelan llegar a alto rango para poder obtener más poder. Pero para que ellos puedan lograr obtener más poder, necesitan hacer más pactos con Satanás, ser más poseídos por demonios, porque entre más poseído por demonios usted tiene más poder, sube más altos rangos. No sé si tú me entiendes. Pero hay muchos hijos del diablo de bajo rango. Eso más bien se les llama charlatanes. Sí, o sea, de esos no tienen poder. De eso hay muchos en la iglesia. Me refiero como ese tipo de hijos del diablo, charlatanes. Hay muchos cristianos que son charlatanes. Un charlatán no anhela ni desea más, está conformado con cualquier cosilla. ¿En serio?
Así hay muchos en la iglesia, no arreglan nada. Y yo lo que te decir, hermano, en el mundo satánico, de hecho, en una revelación Dios me mostraba un campo de concentración de puros demonios. Yo miraba un campo grandísimo, pero lleno de demonios. Y yo miraba como un demonio se metía en otro, o sea, se fusionaba. Y ahora agarraba más poder. Y un día que yo vi las caricaturas de Dragon Ball Z, miré cómo un demonio se metía en otro. Hay uno que parece un chapulín, no verde, como con antenitas. ¿Cómo se llama? Ese. O sea, ese se fusionó con otro. No se lo y se volvió más poderoso. ¿Cómo se llama? Majin Buu, ¿no te ves que se metió en otro y se volvió más poderoso? Hermano, yo me sorprendí de esa caricatura. De hecho, las caricaturas son satánicas. Esa caricatura es un diseño infernal. Los nombres de todas las caricaturas son satánicos. Mucha gente ignora la realidad, pero ahí tú puedes ver el mundo espiritual manifestándose aún en sus nombres. No sé si usted me entiende. Pero yo cuando vi eso, hermano, me maravillé, porque yo miraba a los demonios, hermano, cómo se metían uno con otro y agarraban más poder. Tú puedes leer el libro de Rebecca Brown, de que Dios vino a dar libertad a los cautivos, empieza a leerlo. A esa muchacha que me ayudó, esta mujer, hermano, dice que cuando necesitaba poder, tenía sed y hambre de poder y tenía que hacer pactos y se metían más demonios y más poder agarraba. Esa se convirtió en una bruja de alto rango, pero para poder tener más poder, era más poseída por demonios. Por eso, hermano, así un cristianismo rascuache, un cristianismo, hermano, es como es que te acabo de decir. ¿Cómo te quieres? Como te dije ahorita de los brujos. ¿Cómo? Charlatán. Hay muchos cristianos charlatán. Quiere liberar a un gran sumo sacerdote satánico y ni cuenta te ha dado los grandes pactos que ha hecho para poder ser poseído por demonios y tener más poder. Yo te aseguro que ese te va a hacer garras. Hoy en día hay cristianos carnales de todo, hermano, quieren liberar altos mandos de las tinieblas. No se puede, hermano. Es una burla, verdaderamente. Yo recuerdo un día cuando recién conocí a la familia de Karina, hermano. Imagínate, esa mujer, esa muchacha, en muchas iglesias se burló de los pastores, se burló de los liderazgos, se burló de todo. Y un día que uno dijo, no, yo me he burlado de todo y no me han podido liberar. ¿Por qué? Porque ellos creían que eran demonios cuando eran brujos y hechiceros dentro de esta persona. ¿Sí me entiende? Pero aquí, hermano, no pudo hacer nada. La liberamos, pero cuando la liberaron iba allá y a la noche volvía a pactar con el diablo. Hasta que un día le dije, porque la mamá me dijo, oye, pues ¿qué está pasando? Pues ya mucho tiempo. Le dije, no, el problema es ella. Apenas la liberamos, la llama a romper los pactos y apenas sale, ya está pactando con el diablo otra vez. Había una muchacha que venía aquí, una señora que se llama Teresa, ¿te acuerdas, Teresa? Que venía bien poseída por la muerte, chueca, ciega, así llegaba aquí orábamos por ella, se le quitaba la ceguera, se le quitaba los chuecas y todo, y le ayudaron a romper los pactos, apenas salía y volvía a pactar con el diablo. ¿Por qué? Porque esos demonios trabajan con ellos y vuelven a entrar en ellos. Porque Satanás, hermano, ellos los atemoriza y ellos por miedo vuelven a pactar con el diablo. Pero esa persona en ningún lado la podría dejar libres. Yo le doy a Dios porque aquí Dios nos ha respaldado de una forma y otra. A lo que quiero llegar con todo esto, hermano, es esto. Hoy en día estamos enfrentando, hermano, cosas bien terribles, cosas bien tremendas. Y esos demonios, hermano, están controlando la gran mayoría de las iglesias. Las fuerzas del Hades, hermano, están prevaleciendo sobre esas iglesias y la gente, los cristianos, hermano, viviendo una vida ambivalente. Viviendo como naturales, como carnales, como animales, y no les importa porque el diablo les hace creer que tienen una mentalidad de que son espirituales. No tiene nada de espiritualidad. La palabra de Dios dice, quítate de aquí porque yo soy más santo que tú. Es una mentira esa gente. Esa gente que presume de santidad es una mentira. Dice Dios que son, además póngame ahí que es Isaías. Se ve que es 64:4, déjalo ver.
Es 65:5. Isaías 65:5. Mira lo que dice el Señor de esta clase de personas. ¿Qué dice? Que dice: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son, que dice, humo en mi furor y fuego que arde todo el día. O sea, es una mentira. El diablo te iba a creer que tú eres lo más santo. Así estaban los fariseos. Los fariseos eran hijos del diablo. De santidad no tenían nada. Y hay mucha gente, hermano, que se convierte en gente santurrona. Los santurrones son puros hipócritas. Son los que viven una vida doble. Pero hay mucha gente que cree que son santos. Y el diablo te hace creer que tú eres santo. Son puros puritanos, que viven una vida pura, pero son puros puritanos falsos. De esos hay multitudes, hermano. Por eso el Señor, hermano, yo recordaba la profecía que dijo: hasta aquí se te permite caminar una vida doble. De aquí en adelante ya no podrás caminar. Por eso muchas iglesias hace mucho tiempo se quedaron ahí atrás. Y ya no han caminado el camino del Señor, porque para poder caminar de donde Dios ha marcado un límite, hermano, hasta ahí se te permite vivir una vida doble. Para poder caminar más allá, de ahí en adelante tenemos que llevar a cabo algo muy importante, como decía Pablo: despojados del viejo hombre. Quiere decir que ya no podemos dar un paso más si no nos despojamos del viejo hombre. Porque el viejo hombre es nuestro peor enemigo. El viejo hombre se va a oponer para que tú y yo caminemos más allá. Y el diablo, hermano, él se encarga de que tú y yo caigamos en ese estado. Porque cayendo en ese estado, tú y yo no podemos perjudicar el reino de las tinieblas. Al contrario, estamos a favor del reino de las tinieblas. No sé si tú me entiendes. Por eso, hermano, el Señor me enseñó y me dijo: la misma creación gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos. La manifestación, mi hermano, Dios, la creación gime con dolores, dice toda la creación. Habla de montes, de pájaros, de animales, de los árboles, de todo, mi hermano, lo que es el reino vegetal, animal, mineral, todo, hermano, está gimiendo con dolores de parto. Y aún nosotros, sin darte cuenta, aún nosotros gemimos con dolores de parto por la manifestación de los hijos. Estos hijos son gente espiritual, estos son gente, mi hermano, santa, estos son los que vienen a traer justicia. No sé si tú me entiendas. Son los que traen la respuesta, son los únicos que pueden destruir la obra del diablo, como dice 1 Juan 3:8. ¿Sí? Para esto apareció el Hijo de Dios. Aquí habla de gente espiritual. No solo habla de Jesús, sino también habla de aquellos que verdaderamente viven como vivió Jesús. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer la obra del diablo. ¿Qué quiere decir? Por estos gime la creación con dolor de parto por la manifestación de esta clase de hijos. La creación no está gimiendo por hijos, mi hermano, que viven una vida ambivalente, por naturales, carnales, animales. Están clamando por una, ¿cómo quisiera decirte? Por una, al principio dice, una nueva raza. ¿Sabes cuál es esa nueva raza? Los cristianos. Los verdaderos cristianos. De hecho, Jesús es el primogénito de esa nueva raza. Mira, para que mejor me entiendan, cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, fueron echados fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Eran espirituales y dejaron de ser espirituales, ahora eran carnales, porque ellos declararon su independencia delante de Dios. Y Dios, ¿qué hizo? Los echó fuera. ¿Y qué puso, hermano? Puso querubines y una espada encendida que revoloteaba, dice, por todo el huerto, resguardando ¿qué? El camino hacia el árbol de la vida. ¿Y qué pasó? Nadie podía acercarse ahí. ¿Por qué, hermano? Allí había seres divinos que estaban encargados de no permitir que alguien incorrecto se acercara al árbol de la vida. Así de que Adán y Eva no podían acercarse al árbol de la vida. Y aparte de eso, una espada encendida, hermano. El que se acercara ahí, la espada lo iba a atravesar. O sea, lo iba a matar. Pero ¿qué hizo Dios, hermano? Envió al Hijo. Y ¿sabes qué? Cuando Jesús
entró mi hermano, la espada lo atravesó a él. Y esto equivale cuando Jesús murió en la cruz. La lanza del soldado romano lo atravesó. Y fue cuando el velo de arriba abajo se rasgó. Fue cuando se abrió un nuevo camino. ¿A dónde? A la presencia de donde habíamos ocupado. Porque Dios echó fuera a Eva. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y pusieron ángeles ahí y serafines y pusieron que la espada y nadie podía entrar. Pero Jesús vino, hermano, lo atravesó la espada, pero nos abrió un nuevo camino a la presencia de Dios. Jesús es el primogénito de una nueva raza. Y aquí está hablando de una raza espiritual. ¿Sí lo está diciendo? Una raza espiritual. Aquí es lo que me llama mucho la atención, hermano, de que por eso se está clamando la creación con gemidos, con dolores de parto. Es maravilloso, ¿no? Fíjate, ella misma clama por la manifestación de los hijos. Y el Señor me estaba enseñando, hermano, y me decía, la creación sigue gimiendo así como un día mi pueblo de Israel gemía cuando estaba cautivo. Había problemas. Ellos gemían y a través del gemido, hermano, el lamento, el clamor que lanzaban a Dios, Dios los escuchó. Y Dios les envió un hijo espiritual para sacarlos del cautiverio. Hermano, hoy la misma iglesia está cautiva. Sin darte cuenta, hermano, tu alma gime, tu espíritu gime con dolor de parto por la manifestación de los hijos. Porque los hijos son los únicos, mi hermano, que van a traer justicia, que van a destruir la obra del diablo en las personas. No sé si tú me entiendes. Por eso yo verdaderamente me maravillo cuando Jesús, mi hermano, vino a la tierra. Jesús era un ser espiritual, hermano. Adán y Eva primeramente eran espirituales, por eso se movían en las máximas dimensiones. Por eso había un poder tan grande y tan poderoso en él. Ellos eran sabios, Adán era sabio, era algo tremendo, era el diseño de Dios manifestándose de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando pecaron ya no fueron como tales. Pero si queremos ver más acerca de Eva, podemos ver la vida de Jesús y la manifestación de Jesús como un verdadero hijo del reino. De hecho, que póngame Isaías 42:1 para que te des cuenta, hermano, que el mismo Dios de los cielos dijo que Él pondría su espíritu sobre su siervo. O sea, hablando sobre Jesús, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré a mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y Él traerá justicia a las naciones. Entonces quiere decir, hermano, aquí que un verdadero hijo de Dios debe traer al Espíritu Santo. Sí, debe de traer al Espíritu Santo. Jesús, hermano, no pudo estar sin la asistencia del Espíritu Santo. Si Jesús no pudo estar sin la asistencia del Espíritu, Jesús era un hombre santo, un hombre espiritual, uno que no tenía pecado, no pudo estar sin la asistencia del Espíritu Santo. Ahora imagínate tú y yo, hermano, en pecado, en rebelión, en maldad, y sin el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Hermano, tú y yo no podemos estar sin la asistencia del Espíritu Santo. Por eso Jesús, mi hermano, cuando se manifestó, decía muy importante: si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios. ¿Qué quiere decir? Jesús no echó fuera demonios sin el Espíritu. Jesús no hizo milagros sin el Espíritu. Jesús no hizo señales sin el Espíritu. Jesús no podía enseñar, predicar correctamente, hablando la verdad, sin el Espíritu. ¿Por qué? Porque el que predica la verdad es el Espíritu Santo, quien enseña la verdad es el Espíritu Santo, quien hace señales, milagros y prodigios es el Espíritu Santo, quien hace todo es el Espíritu Santo. Jesús no pudo estar sin el Espíritu Santo. Un ser santo, un ser espiritual, no pudo estar sin el Espíritu Santo. Ahora tú y yo con la vida ambivalente, hermano, ¿qué pasa? Es lo que el Señor me está diciendo. Si no tiene el Espíritu Santo, lo siento mucho por ti. Yo se los he dado, pero lo han contritado, lo han echado fuera de ustedes, hermano. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué hizo Saúl?
Se reveló. ¿Y qué pasó? El espíritu se fue de su vida. ¿Qué hizo Sansón? Por andar con una prostituta, hermano, el Señor se apartó de él. Hermano, ¿qué clase de pecado estamos cometiendo tú y yo que contrita y hace que el Espíritu Santo salga en nuestra vida? Hermano, yo estaba escuchando una versión que decía: mi espíritu estará en ustedes. Mi espíritu lo hará todo en ustedes. Ustedes y mi espíritu no podrán hacer nada. Por eso, hermano, tenemos que dejar de pecar, tenemos que dejar de rebelarnos, tenemos que caminar de acuerdo a la luz de la palabra. Hermano, dice: no apaguéis, no contritéis al Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué es lo que más hacemos? Eso, hermano, hay muchas cosas que el Señor me enseñó y me dijo: es que muchos están viviendo una vida religiosa. Te enseñaron a ser un mediocre. El día de hoy, hermano, el mediocre vive una vida ambivalente. El mediocre tiene una fuerte amistad con el mundo. Dice la palabra de Dios, dice: oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, eso es lo que dice la palabra de Dios. El problema es que nosotros, hermano, estamos tan acostumbrados a vivir una vida ambivalente, claudicando en los pensamientos. Esa es la realidad. Rebeldes. Y luego el día que el Señor te reprende, se enojan. Se enojan porque nos reprende el Señor, hermano. Dale gracias a Dios que el Espíritu Santo te está corrigiendo, te está reprendiendo. Es una señal de que te ama. Es una señal de que hay una oportunidad para tu vida, de enmendar tu vida y no caminar como sigues caminando equivocadamente. En serio, hay veces, mi hermano, que vienen visiones, sueños, revelaciones, pero no son del Señor. ¿Por qué? Si tú estás viviendo una vida rebelde, no es el Espíritu Santo revelándote nada. Tú tienes contristado y tienes apagado al Espíritu Santo, y mientras esté el Espíritu Santo así, nunca se va a preocupar de revelarte nada, así como lo hizo. Yo recuerdo un día cuando yo nací, hermano, empezaba el grupo de alabanza. Impíos más bien eran los de la alabanza. Que ahorita, mi hermano, en la mañana le estaban tocando a los sicarios, en la noche a los sicarios por ahí, o a los malandros, y en el día tocándole a Dios. No sé si me entienden. ¿Sabe qué? Cuando estaban tocando, cuando Dios nos abrió los ojos, mirábamos que la presencia no venía por los de la alabanza. La presencia venía de los de allá, que cantaban, que adoraban con todo su corazón. Y no de todo, porque había uno, mi hermano, que estaban para la rastra. Son impíos, hijos del diablo. Porque ahí, en eso que está ahí, mi hermano, hay hijos del diablo. Hay gente que vive una vida doble, pero también hay gente que vive justamente y que busca cómo vivir una vida en santidad. Porque ahí lo que está allá, mi hermano, hay de toda clase. Ahí había una persona con todo su corazón, lo derramaban. ¿Y sabes qué? Descendía algo maravilloso, hermano. Y venía de allá hacia acá. Pero de los de la alabanza, hermano, no salía más que una nube negra. ¿Te estás dando cuenta de lo que estoy hablando? Híjole, qué tremendo. Por eso, mi hermano, la creación gime con dolor de parto por la manifestación de los hijos. Por eso, hermano, Señor amigo, he escuchado la creación que gime con dolores de parto constantemente. Me está gimiendo a mí, me está pidiendo, está llorando delante de mí y quiere que yo permita que mis hijos se manifiesten. Por eso, en estos días, yo estoy reprendiendo mi iglesia. Porque ahora quiero que mi iglesia verdaderamente se convierta en hijos del reino y no en hijos de las tinieblas. Por eso Dios ya está trabajando, hermano, y nos está llevando a despojarnos del viejo hombre. Nos está llevando a que dejemos de vivir una vida doble, hermano. Una vida ambivalente, una vida carnal, una vida animal. Hoy Dios quiere que empecemos a caminar de acuerdo a la luz de la palabra, que permitamos que el Espíritu Santo sea quien ordene nuestros pasos, sea quien nos capacite, que nos ejercite, que nos instruya, para que verdaderamente nosotros podamos estar preparados como un verdadero hijo de Dios, para que podamos traer justicia y podamos destruir la obra del diablo. Así nos dice la palabra.
Oye, yo recuerdo que Kathy Kuhlman, hermano, cuando ella empieza a dar testimonio, Señor, a mí me gustaría que tú leyeras el testimonio de Kathy Kuhlman, hermano. Yo me sorprendo, esta mujer empezó a creerle a Dios, se empezó a meter a Dios, le dio una unción tremenda. Ella verdaderamente era portadora del Espíritu Santo, hermano. Yo recuerdo verdaderamente cuando empezó a usarla, empezó a hacer milagros, señales, prodigios, levantaba los paralíticos, hacía cosas grandes, hermano, cuando hacía eventos. Hermano, una mujer bien usada por el Espíritu Santo. De hecho, ella cuando miraba a chismosos por allá chismeando, decía: no contristen lo más maravilloso que tengo. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. Y toda esa actitud, hermano, contrista y hace que se vaya el Espíritu Santo. Pero un día, hermano, Kathy Kuhlman empezó a tener una necesidad. Y era la necesidad de un hombre. La mujer. Hermano, el diablo nunca te va a atacar a menos de que tú tengas hambre o necesidad de algo. Y el diablo dijo: de aquí soy. De aquí soy, porque aquí la voy a debilitar. Y había por ahí un evangelista, hermano. Un evangelista que estaba casado. Y empezó a acercarse. Y Kathy Kuhlman, hermano, pues verdaderamente este hombre le llamó la atención. Y platicaba. Y el diablo, mi hermano, dándole picones por ahí. Produciéndole hambre, sed de hombre. Así trabaja el diablo. Y Kathy Kuhlman empezó a desenfocarse poco a poco. ¿Por qué? Porque el diablo viene y se te mete como la humedad. Poco a poco. Supuestamente, hermano, Kathy Kuhlman y este muchacho empezaban a hablar. Y era un acuerdo que este muchacho iba a ir a donde vivía su esposa y se iba a divorciar y luego venirse a casar con esta mujer. Y así lo hicieron. Pero antes de eso, hermano, Dios le habló a ella. Le hablaba a ella. Pero ella hizo oídos sordos. ¿Te das cuenta, hermano, que cuando tú ya agarras algo que tu carne anhela, ya no escuchas? Te vuelves animal. Ya no entiendes. Y ella, hermano, yo no sé en qué vino a caer, pero ya no entendió porque Dios le habló antes de caer. Le valió un poco a ella. Y se casó con este hombre. ¿Sabes qué? Cesó la manifestación del Espíritu Santo en ella. Ya no hubo nada. Pasó un tiempo hasta que le cayó el 20. Dios le habló a ¿sabes qué hizo esta mujer? Se divorció. Pero volvió a relacionarse con Dios y el poder regresó. ¿Qué te quiere decir? Esta mujer se casó con un hombre, hermano. Es pecado eso. Casarte con un hombre divorciado es pecado delante de Dios. Eso contrita y apaga el Espíritu Santo. Porque aquí lo hicieron con alevosía y ventaja. Ella estuvo de acuerdo en que se destruyera un matrimonio para armar otro. Por eso un día que aquí se manifestó eso, hermano, que una hermana, ay, es que Dios me mostró que fulano tal es para mí, y ya el diablo la trae por ahí. Como trae necesidad de hombre, hasta que yo tuve que intervenir, y ¿sabes qué? El Espíritu Santo me reveló que es 100% demoníaco lo que tú traes. Hasta que ese hombre que también ya andaba alborotado por ese, me dijo: oiga, yo tuve un sueño donde lo miraba usted con otro hermano, y usted me apuntaba a mi cabeza y decía: lo que trae él es un influenciamiento demoníaco. Y lo digo: ¿qué quiere decir? Pues ¿de qué estamos hablando? ¿De qué esto es demoníaco? Que lo que tú tienes con esta persona es un influenciamiento demoníaco. Y ahí se arrepintió y se tronó eso. Es lo que le estaba pasando a esta mujer. Ella permitió que se destruyera un matrimonio para armar el de ella. ¿Te das cuenta? Yo lo que te quiero decir, hermano, ella pecó. El Espíritu Santo se fue. Grandes señales, milagros y prodigios Dios hacía a través de esta mujer. Hermano, sus mensajes ungidos. ¿Te han escuchado? Tremendo la usaba de esta mujer. Hay de aquel tonto, estúpido, hermano, que no cree que Dios usa a la mujer. Claro que la usa.
Dios un día me enseñó y me dijo, yo soy el que uso los ministerios. Ser mujer, ser hombre. No es el hombre, no la mujer. Soy yo en la mujer como en el hombre. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Qué le trato de decir? Esta mujer cayó en pecado, el Espíritu Santo se convirtió, se apartó de ella. ¿Qué te quiere decir? Si tú vives una vida doble, hermano, lo siento mucho, pero no es el Espíritu Santo que de tu vida. Yo te puedo decir que el 100% es Satanás que se está manifestando en tu vida si tú vives en pecado y no vives de acuerdo a la palabra de Dios. Puedes decir que el Espíritu Santo, mentiras, hermano. No te engañes. Lee la Escritura y te vas a dar cuenta de esta realidad. Dios no usa vasos sucios. Dice la palabra que hay vasos de honra. Un vaso de honra es un vaso limpio, santificado. Tú esto lo puedes ver, mi hermano, como lo dice. Es más, llévenme por favor, Sarita, ahí en Mateo 23. Allá déjenme, le llevo ahí, empieza el 25. A ver qué dice ahí. Hay de vosotros aquí fariseos hipócritas, porque exactamente, mira lo que dice. Hay de vosotros aquí fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de todo. Ahí te está diciendo todo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor por fuera, hermano, bien cambiadito, ropa bien limpia, nos mostramos bien hermosos, limpios. O sea, nos mostramos justo ante los hombres, santo ante los hombres, pero por dentro, hermano, ¿cómo estaban? ¿Cómo dice ahí? Llenos de robo, de injusticia. Póngame el otro. ¿Qué dice el 26? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera, que dice, sea limpio. Pero miren lo que sigue diciendo. Hay de vosotros aquí, fariseos hipócritas, porque sois semejante al sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y luego sigue diciendo, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Se manifestaba el Espíritu Santo en ellos? ¿Sí te está hablando? ¿De qué viene el hijo 6? Te estoy diciendo, hipócritas. O sea, hermano, ¿para qué nos engañamos? Si yo no vivo de acuerdo a la palabra de Dios, entonces, mi hermano, vivo una vida engañada. Quiero decirte, hermano, que de este tipo de gente hay muchos dentro de la iglesia. Y quieren orar por todo, hermano. Dios dijo, la única preocupación que debe existir en tu vida es vivir en santidad. Es despojarte totalmente del viejo hombre. Si no te despojas totalmente del viejo hombre, hermano, tú eres un peligro. Vives en santidad, pero una santidad verdadera. Vives de acuerdo a la palabra de Dios. No te engañes, hermano. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, es someterme y guiarme exactamente como lo dice la palabra. Pero si yo estoy contrario a todo, hermano, el Señor mostraba que mucha gente está poseída por demonios, mucha gente está siendo usada por el diablo, pero el diablo le ha hecho creer que estás bien, que eres santo y que eres lo correcto. El diablo lo quiere usar tu vida para perjudicar la de otros. Oye, yo he escuchado testimonio de gente, hermano, bien endemoniada, pero se cree un puritano, el más santo, el más casto, y quiere orar por todo el mundo. Desde el momento que no te sometes y quieres orar por la gente, es una señal de que es el diablo a través de tu vida. Hermano, yo me sorprendo de esto. Por eso, hermano, yo le digo, Josué, dile al pueblo, santificados. Por eso Jesús, hermano, decía algo tan importante que me llama mucho la atención. Padre, santifícanos en tu verdad. De hecho, ya somos santos, pero no hemos vivido ni caminado de acuerdo a la palabra de Dios. Porque vivir y caminar de acuerdo a la palabra de Dios es vivir en santidad. ¿Qué dice Jeremías 1:5? Mira lo que dice. ¿Desde dónde hay santidad en tu vida? Pero siempre has caminado en la carne. Y se te ha hecho un hábito, mira. ¿Qué dice ahí? Antes de que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué
quité y te di por profeta a las naciones. O sea, este es el final ya de tu vida. Pero desde antes de que te formaras en el vientre de tu madre, Dios te conoció. Y antes de que te pariera tu madre, Él te santificó a ti, a mí. O sea, ya somos santos. ¿Qué tengo que hacer? Vivir y caminar de acuerdo a la luz de la palabra. Hermano, si tú vives y caminas de acuerdo a la luz de la palabra, mi respeto es para ti. Pero si vives una vida ambivalente, si vives como un fariseo, entonces Satanás a través de tu vida, y tú no eres hijo de Dios, eres hijo de Satanás. Además, la creación está gimiendo por los verdaderos hijos del reino. Los verdaderos hijos del reino son espirituales, son sobrenaturales, no son carnales, no son animales, no son naturales, son espirituales, son sobrenaturales. Hermano, verdaderamente Dios dijo, hermano, mira, yo te voy a decir algo importante. Porque al principio comencé a decir esto. Cuando yo estuve en la prisión, yo del primer día, hermano, me empecé a meter. Yo verdaderamente me sumergí, hermano, y empecé a ver el poder de Dios. Se empezó a manifestar a través de mí. Pero te voy a decir, para que Dios se manifestara en mi vida, ¿sabes qué? Yo me desconecté de este mundo. Yo ya no vivía de acuerdo a lo que te ofrece este mundo. Y te lo puedes preguntar a Dios, para que veas que no te estoy mintiendo. Dios, hermano, si tú le preguntas, Dios te va a contestar. Mi primer ayuno fue de medio año. Empezaba el domingo, en la última hora del domingo, que era a las 12 de la noche. Todo el lunes, todo el martes, todo el miércoles, y hasta las 9 de la mañana del jueves, solo comía y cenaba y comenzaba otros 83 horas por medio año. En ese medio año, hermano, pude ver cómo Dios me limpió, pude ver cómo se salían los demonios de mí sin que nadie orara por mí. Salían por mi boca, salían por mis oídos como nubes, así. Mi cuerpo los despojaba ya afuera. No sé si tú me entiendes. Y empecé a ver el mundo tremendamente sobrenatural que yo me sorprendía. Y hoy te lo estoy diciendo, hermano, para que te des cuenta, cuando verdaderamente tú estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué es lo primero que se te empieza a manifestar? El Espíritu Santo venía, hermano, de una forma tan tremenda y me hablaba audiblemente. Empecé a ver algo tan tremendo, mis ojos se empezaban a abrir, todo lo que empezaba a hacer, todo se realizaba, hermano. Pero hoy Dios me decía, yo quiero que les impartas esto y diles cómo yo me voy a manifestar en su vida. Por eso muchos de ustedes quieren que Dios se manifieste en ustedes, pero Dios quiere manifestarse y empieza a vivir una vida doble. Hermano, lo contrita, lo apaga, y esa es la vida que he llevado. Estar impuesto a contritar, a pagar y no a relacionarse y volver a hacer lo mismo. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor, basta, yo ya no quiero más esa vida para ustedes. ¿Eres o no eres? Si no, mejor retírate. Vete al mundo y hártate. Métete a las profundidades del cielo. Hártate. Ya cuando te canses, si es que tienes vida, ven conmigo. ¿Sí te das cuenta? Pero vivir aquí, hermano, vivir una vida doble delante de Dios, es burlarte de ti mismo, es engañarte a ti mismo. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Hermano, no le estamos diciendo esta cosa para ofenderle a usted, le estamos diciendo para aprender. Porque Dios está demandando hijos espirituales. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes viviendo una vida doble, hermano? Tu chisme, tu crítica, tu murmuración, todo lo que hay, tu robo, tu estafa por aquí y por allá. ¿Sabes qué? Estás contrictando al Espíritu Santo, lo estás echando fuera de tu vida. Por eso un día te dije una visión, por último, hermano, una visión que yo llegaba y se lo hizo una y otra vez, te lo vuelvo a decir. Miraba a un muchacho volando su papalote. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo volando mi papalote? Y luego vino un viento y se llevó el papalote. Y digo, Señor, ¿qué me quieres mostrar? Así como viste por primera vez el muchacho cuando volaba su papalote, y tú miraste el papalote lejos de él, así muchos de ustedes me han alejado de sus vidas. Y cuando viste que el Espíritu dio que el papalote se fue, así yo ya me he ido de muchos de ustedes.
Así como me fui de Saúl, así como me he ido de muchos. Pero dice él, ustedes me alejaron, porque yo no vivo entre la inmundicia. Yo no vivo donde hay pecado. Por eso dice, hermano, que nosotros somos templo de Él. Somos la morada, somos la habitación. Dios no vive en un lugar lleno de inmundicia, lleno de pecado, lleno de robo, de estafa, de adulterio. Dios no habita ahí. Por eso se apartó de Saúl, por eso se apartó de Sansón y por eso se ha apartado de muchas generaciones de la gente, hermano, que supuestamente dice estar en Dios. ¿Eres o no eres? Hermano, yo aquí le termino, vamos avanzando más. El llamado de Dios para nosotros es una vida espiritual, y para que veas una vida espiritual tienes que hacer lo que dice, póngame ahí Josué 3:5. ¿Qué dice, hermano? Y Josué dijo al pueblo, santificados, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Qué quiere decir, hermano? De acuerdo a lo que platicaba con mi esposa, hermano, acerca de este hombre que decía que lo más poderoso que se ha manifestado el poder de Dios no se compara con lo que está por manifestarse. Dice que lo que se ha manifestado en don y en todo este poder no se compara con lo que está a punto de manifestarse. ¿Sí lo captas? Y yo creo, hermano, que si Dios te creó para estos tiempos, para que tú seas portador de Él. Anoche mi esposa, en la mañana, me platicaba con tú, Juan. Y dice que me miraba a mí yo con una libreta y que Dios a través de mi vida le decía, exacto, pues con lo que tú dices. Y que decía, ¿cómo decía? El Espíritu Santo se está revelando. ¿Está qué? Revelando, se está revelando. Y ahorita, hermano, es lo que está haciendo. ¿Y sabes qué está revelando? Que vivamos en su vida. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes viviendo una vida ambivalente en la iglesia? Sientes que no avanzas, sientes que estás estancado. Esa es una señal, hermano, que estás mal. Es una señal que no es como tú crees, como tú piensas. Escucha lo que te voy a decir. Con esto termino. Muchos de nosotros, hermano, hemos anhelado y deseado que Dios nos use. Dios no se ha manifestado en nuestra vida con señales, con milagros prodigos. Y el Señor me decía, medita en ello. ¿Por qué no lo he hecho? ¿Por qué contigo cuando empezaste a vivir como yo te lo demandé, me empecé a manifestar contigo? Y ahorita lo acabo de hablar de cómo yo empecé ya. ¿Qué tremendo? Hermano, Dios desnudaba a la gente así. Y aquí hay testigos de eso. Gente que venía de otro lugar, hermano, predicadores y todo, se sorprendían y querían cada vez que llegaban a ver que los ministraban. ¿Por qué, hermano? Porque estaban viendo respuestas. Ahora, si no se ha manifestado el Espíritu Santo en tu vida, hermano, algo está pasando. El algo está cerrando. ¿Sí me entienden? Mira, Katherine Kuhlman empezó usando el Espíritu Santo y el pecado la llevó a que ya no se manifestaba. Pero volvió a relacionarse correctamente, volvió a comenzar el poder. Pregúntele si le haya escuchado, ¿ha leído este libro? No sé. Y yo te dije ahí nomás, pero si tú lo lees, te vas a dar cuenta de detalles más pequeños. Póngase de los pies. Vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Esta es la demanda de Dios. Dios desea que seamos espirituales, no más carnales. Padre, en el nombre de Jesús.